Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en la paz del Señor. Bienvenidos a compartir un café en armonía. Qué hermoso poder compartir la palabra, reflexionar en ella, y lo hacemos junto a usted, dirigidos por nuestro Señor y junto al pastor Patricio Curinao. Pastor Patricio, bendiciones. Es un gusto saludarte, pastor. Qué bueno volver a reunirnos para compartir una nueva palabra del Señor, ¿ya? En esta semana, en este café. Un café en armonía, ¿cierto? Junto a un hermoso salmo en esta ocasión. Así es, estamos hoy día en el Salmo 69, de los versos 1 al 12, tenemos la palabra para el día de hoy, Salmo 69, versos 1 al 12, para aquellos que quieran acompañarnos en la lectura o para que lo anoten, para que estén algunos toman notas, así que ahí estamos con esta palabra del Señor en esta oportunidad. Pastor, si le puedes dar lectura. Claro que así, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un grito de angustia, dice el título de este salmo, al músico principal sobre lirios, Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor a ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Palabra del Señor, un Salmo 69, un salmo duro, un salmo como comienza, como se le ha puesto algunos subtítulos, y uno de ellos es un grito de angustia, Sí. Un grito desesperado por el salmista. Sin embargo, con la esperanza que siempre la incluye. En los peores momentos, el salmista obviamente que no pierde la fe, aun cuando las circunstancias son muy adversas, porque parte haciendo esta exclamación: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello, dice otra versión, hablando acerca de tiempos muy difíciles. Algunos se lo atribuyen como salmo propiamente de David, otros hablan que podría haber sido Jeremías, pero también con referencias a David. No sabemos exactamente el momento en que se da este salmo o qué lo inspiró. Lo que sí sabemos es que tienen que ser situaciones bien dramáticas para poder expresar este grito de auxilio, de necesidad, de pareciera que no hay seguridad, parece que cuesta poner el pie en terreno. De hecho, así lo expresa el verso 2, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Estamos hablando de dificultades no leves, sino que gravísimas. Oh, sin duda que son gravísimas. Aquí vemos al salmista que está superado por las circunstancias, porque estos términos que estamos leyendo acá, estas palabras expresadas con tanta angustia, revelan justamente la condición del alma en la que está aquí David. Exactamente no sabemos qué es lo que pudo haber ocurrido, pero por cierto es una de las tantas crisis que por lo demás el creyente vive en su vida. Crisis a propósito del paso del tiempo, de la edad etaria, de las circunstancias que el mundo también ofrece en cuanto a economía, en cuanto a salud, el enemigo que también acosa. Bueno,
Podríamos decir tantas cosas de lo que podría ser lo que está provocando tal angustia en el salmista. Perdón. Pero lo importante en el comienzo, fíjate, de este salmo, llamados auditores, es que por más grave que sea la angustia, por más grave que sea la tragedia que está viviendo, él reconoce a Dios como Salvador, porque sus primeras palabras justamente son: sálvame, oh Dios. ¿Ah? Y eso habla justamente de que no hay otra solución que pudiera venir de otro lugar o de otra persona, ni siquiera del mismo que está padeciendo esto, sino que esto nos habla de la fe que tiene el salmista en la poderosa mano del Señor, como para que Él interrumpa esta crisis de tanta angustia, de tanta desesperación, para que el mismo Dios pueda ser su Salvador. Qué importante es entender que nosotros como seres humanos pasamos por distintas etapas y pasamos por momentos de mucho gozo, de exuberante gozo, pero también hay momentos de valles difíciles, de valles donde no se ve salida, donde no hay luz, donde no se ve esperanza, y esos son los momentos también donde se va a probar la fe de cada uno, y quizás alguno hoy día esté pasando alguna situación semejante, porque si alguno está bien, dele gracias al Señor, pero no se olvide que hay hermanos suyos que también están pasando por alguna dificultad y tenemos que estar atentos para poder ser un apoyo para ellos, como dice la palabra, que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y acá el salmista está expresando que necesita la salvación no de otros, sino de Dios. Es verdad, hay momentos en que podemos ayudar, pero cuando esa persona queda sola, se queda frente a sus circunstancias y puede ahogarse o puede pedir socorro. Como dice otro salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aquí las aguas están entrando profundamente, no encuentra firmeza. Son expresiones, esto del cieno profundo, del fango, y quizás hemos tenido la experiencia de caminar sobre fango y la verdad que no es nada cómodo y es muy peligroso. Y dice la palabra: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a Dios. Y esto nos habla de que muchas veces nos falta la paciencia. Ser ejercitados en la paciencia no es cosa fácil, porque y siempre se ha escuchado, ¿no es cierto?, que cuando alguien pide paciencia, lo que le va a venir va a ser una dificultad, porque la paciencia, la única manera en que pueda ejercitarse es en medio de la prueba. No va a caer una unción de paciencia sobre uno. No va a venir alguien para poner la mano sobre usted y decir, te traspaso paciencia. No funciona así. La paciencia solo se ejercita y la fe profunda se ejercita en medio de estos cienos, en medio de estas corrientes que parece que nos anegan, pero que podemos clamar. Incluso parece que cuando la garganta se enronquece, cuando parece que no hay esperanza, hay una lucecita de esperanza, de saber que el Señor, aunque no se vea, aunque no se sienta, el Señor está presente. Claro que sí, porque la escuela de la espera no es una virtud en todos los creyentes, tenemos que decirlo. Y efectivamente, para que esto se transforme en una virtud, el Señor nos permite pasar por momentos difíciles, como acá el salmista está pasando. Si bien el Salmo es extenso y nos habla en algunos lugares de la persecución que estaba viviendo, pero sin duda esto encierra mucho más cosas por la desesperación misma, al punto de que está graficando acá a través de estas palabras: cansado estoy de llamar. Eso habla del agotamiento que tiene el salmista en medio de esta prueba tan dura que le toca vivir. Mi garganta se ha enronquecido. Está bien dicho, ¿no? Efectivamente. Los que hemos tenido problemas a la garganta y particularmente a la voz, sabemos lo que puede significar aquello. En algunos casos, quizás dejar de clamar a voz tan alta porque ya no da la voz. En peor de los casos, tener que recurrir a la ciencia para mejorar la voz. Pero lo cierto es que acá lo que está padeciendo el salmista le hace clamar de esta manera, le hace
hablarle a Dios con voz fuerte, porque la palabra que habla de llamar nos hace interpretar de que es un continuo orar y con una voz alta. Han desfallecido, dice, mis ojos esperando a mi Dios. Eso habla de una espera que a veces puede ser tortuosa, claro que sí, y que lo hace más tortuoso el hecho de que queremos que Dios actúe ya. Y todo proceso de crisis, bien digo, es un proceso, es un tiempo. Dios tiene un tiempo para cada situación en la cual Él no es que vaya a orar al final, Él está orando en medio de la prueba. Dice la Escritura, Pablo escribiéndolo a los Corintios, que Dios es fiel y que Él no nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar, sino que dará juntamente con la prueba la salida. Por lo tanto, lo que está viviendo acá el salmista es algo que nosotros podemos identificarnos también dependiendo de nuestras propias luchas, batallas o crisis. Esto habla de humanizar al salmista. La escritura no nos muestra superhéroes, no nos muestra hombres que no les afectaban las crisis, no aparecen hombres que no lloraron, que no clamaron. Esto nos habla que la Biblia es tan honesta, tan real, que nos muestra personajes que han pasado por experiencias semejantes a las nuestras y muchas veces, obviamente, superiores o peores en este caso, en ese sentido. Sin embargo, cuando alguno desfallece, qué bueno es poder leer la palabra porque también nos sentimos identificados. Quizás alguno se siente, parece que este salmo solamente le falta ponerle su nombre, pero muchos han pasado por temporadas semejantes a las del salmista, donde uno llama, donde uno ora y parece que no es respondida la oración. Donde uno pide al Señor y parece que Dios no está escuchando. Hay momentos en que así nos sentimos, en que nuestra garganta se enronquece porque hemos clamado y no ha llegado la ayuda a tiempo, humanamente hablando. Donde desfallecen los ojos esperando, mirando por dónde se aparece el Señor y no aparece. Esto nos habla de los tiempos de Dios y no de los tiempos de nosotros, pastor, porque nos gustaría que cuando clamamos, que de inmediato se nos escuche, que cuando pedimos de inmediato llegue la solución que nosotros anhelamos, pero no siempre son los tiempos nuestros, no son los tiempos del Señor. Sus caminos, como dice la palabra, son más altos, son más excelentes, son diferentes. Sus tiempos son distintos a los nuestros y en ese desequilibrio muchas veces nuestra tendencia es a desesperarnos. Bueno, la desesperanza es la que provoca tantos desajustes también anímicos y por qué no decirlo físicos, ¿ah? Porque aquí vemos en el salmista cómo él expresa que su cuerpo está orientado a encontrar esa salida que no viene cuando él quiere. Y así es la vida del creyente. Recordemos que en el Nuevo Testamento Pablo graficó todos estos procesos como la batalla de la fe. No es la batalla en sí de otras cosas, sino que es la batalla de la fe. Básicamente lo que está diciendo es que es una batalla que tiene que vivirse en el creer. Y ese creer implica la espera. Ese creer implica la paciencia. Ese creer, que es la batalla de la fe, implica en que nosotros no estemos apurando a Dios, si bien podemos clamar, y lo que el Señor desea es que efectivamente acudamos a Él, pero no al punto de desgastarnos en incredulidad, en creer que Dios no va a actuar. Está bien que el creyente clame, está bien que los ojos estén esperando al Señor. Es propio de vidas tan vulnerables como las nuestras de querer ver a Dios obrando para que nuestras vidas puedan salir de este pozo cenagoso, como lo expresa en el Salmo 40 también, ¿cierto? Algo difícil de poder salir uno mismo, imposible de acuerdo a estas metáforas. Es por eso que el salmista, al cual, bueno, pensamos en primera instancia que es David, está pidiendo al Señor que le salve, que sea oído también, a fin de que él y también nosotros, al acudir al Señor, seamos rescatados. Esta palabra también nos habla de tener el cuidado, pastor, de saber quién nos orienta, porque hay tendencias, en algunos casos pseudo cristianas, en que se prometen cosas que al final no son.
en que se va a un lugar donde se espera que el pastor, el apóstol, la persona que nos promete que si él ora, se le va a solucionar sus problemas, que si entrega una ofrenda de tal cantidad, sus problemas se van a solucionar. O que si ora cierta persona, la persona se va a sanar. Y cuando alguien de forma irresponsable dice Dios me ha dicho o Dios va a hacer y después no ocurre aquello, si la persona que recibe estas palabras no tiene su fe firme, lo único que provoca es decepción, angustia, y la poca fe que tenía se sigue cayendo porque se hace responsable a Dios, o el cuestionamiento, entonces yo soy el problema. Por lo tanto, qué peligroso, pastor, es dar falsas esperanzas. Si Dios no ha dicho nada, muchas veces nuestra oración tiene que ser direccionada al Señor en pedir la ayuda, pero sabiendo que Él es soberano, que Él tiene sus tiempos, sus maneras, y que no siempre las cosas funcionan como nosotros queremos, o alguno casi le da una orden al Señor para que actúe conforme a lo que uno quiere, cuando en realidad el Señor no somos nosotros, sino que es justamente nuestro Dios. Bueno, lo que tú estás graficando es algo que vemos en nuestro tiempo, ¿ah? Cómo algunos sacan ventajas de las crisis de otros. No les ayudan a vivir el proceso, no les acompañan en el valle, no les recuerdan las promesas del Señor, sino que tratan de hacer negocio, como la Escritura bien dice, de los padecimientos de otros. Mira, te falta ofrendar más, te falta hacer esto otro, te falta ayunar más, que puede que sea parte de la disciplina del Señor, pero en la boca de aquellos agoreros de la vida que usan la palabra, ¿cierto?, para engañar al creyente en crisis, no le entregan realmente la palabra de consuelo. Algo que el Señor al pueblo de Israel y particularmente a los profetas y sacerdotes les pedía, que consolaran a su pueblo, ¿ya? Pero algunos obviamente lo tomaban como una oportunidad de aprovecharse de las circunstancias y enriquecerse ellos. Lo cierto es que nosotros debemos entender que nuestros procesos están, o nuestras crisis, están ligadas a pruebas que el Señor permite en nuestra vida. En este caso, persecución, de acuerdo a este salmo. Pero también hay situaciones disciplinarias de parte del Señor. Por eso hay que ser entendido de cuál sea la voluntad del Señor en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Nos estará disciplinando? ¿Nos estará probando? ¿Nos estará equipando incluso a través del dolor? Que también es una forma de disciplina para competencias que el Señor quiere que nosotros tomemos más adelante. Esa meditación es necesaria en tiempos de crisis. Lamentablemente hoy, y pongo este punto porque me ha pasado, hoy día en los hospitales o clínicas, a veces se coloca, bueno, la mayoría de las veces, las salas donde están los pacientes, hay televisores. Y algunos dirán, pero qué bueno, los días son largos, a lo mejor es bueno tener un televisor que nos acompañe. Pero resulta que cuando uno está enfermo, eso es un tiempo de crisis y que uno debe vivirlo en la reflexión, en la meditación de lo que el Señor está haciendo en mi vida y no bajo la distracción que provoca la noticia, la novela, la película, que al final el sistema no quiere que nosotros parece que no quiere que reflexionemos. Ya pongo este ejemplo, no quiere el sistema en el cual vivimos que reflexionemos de cómo va a ser nuestra vida delante del Señor. Que el Señor nos ayude, porque Dios saca a sus hijos al desierto, Dios saca a sus hijos al valle, Dios saca a sus hijos en la noche. ¿Para qué? Para que nos concentremos en Él y para que podamos reflexionar en los tiempos de crisis que Él provee a nuestra vida. Así es, qué importante el poder entender que debemos considerar qué está ocurriendo con mi vida en medio de las pruebas que atravesamos.
consideremos los momentos difíciles. Y justamente en este tiempo de pruebas es necesario el autoanálisis, el poder revisarse a uno mismo. Cuidado con uno hacer esa pega, ese trabajo Sí, para otros. Y sería como muy fácil que vengan los amigos de Job para decirle, tú Job estás mal, seguramente hiciste, pensaste esto. Y la verdad que no ayuda, pero sí nuestra propia conciencia, cuando es guiada en oración, cuando es guiada por la palabra, nos ayuda, como dice la Escritura, Señor, examíname. Señor, revísame si hay algo que no he hecho bien. Señor, si estoy en falta, si hay pecado, Señor, guíame. Pero que no venga otro a apuntarme con el dedo, sino que nuestra conciencia sea iluminada por la presencia del Señor. así es. En este caso, la persecución que tiene no son por causa de alguna situación pecaminosa del salmista, sino que quienes lo están persiguiendo son enemigos de Dios. Y esto es algo que hoy día ocurre. Quizás en nuestro país no con tanta fuerza, aunque en algunos casos podría darse. No conocemos todos los casos, obviamente, pero hay momentos en que las personas tratan de comportarse lo mejor posible y aún así le hacen guerra porque es evangélico, porque es cristiano, porque y conversaba hace un tiempo atrás con alguien y que llegó al Señor, pero toda su familia no quería que fuera y pareciera que la familia más cercana prefería que estuviera en droga, en lo que fuera, menos que fuera una iglesia, o sea, a ese nivel. Ahora, esto lo llevamos a otros países, pastor, donde en este momento, no son historias pasadas, en este momento hay creyentes que son masacrados, que mueren por causa de su fe, aunque ellos tengan la mejor conducta, pero hay enemigos de la cruz, enemigos de la fe, que están yendo con todo el odio contra ellos. Y acá el verso 4 empieza de alguna forma a expresar ese sentir. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen, ponga atención a esto, sin causa. Es que son enemigos de la fe, enemigos de Dios. Se han aumentado quienes me aborrecen, pero sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. No hay razones. Y he de pagar lo que no robé, es decir, falsas acusaciones. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Por eso qué importante es examinarse, Señor. Si hay algo por lo cual arrepentirme, que me arrepienta. Pero hay momentos en que estaremos a cuentas con Dios, pero también se levantarán enemigos sin causa que tratarán de hacernos la vida a cuadritos. Efectivamente, y Dios usa esos enemigos que vienen a provocar la crisis, o más bien Dios permite la crisis producto de una persecución. Dios quiere procesar la vida de cada uno de nosotros. Recuerden que el deseo de Dios y la obra que el Señor quiere realizar con nosotros a la luz de su palabra y por el poder del Espíritu Santo es transformarnos a la imagen de su Hijo. Nosotros, si bien vamos camino al cielo, el cielo no está presente hoy acá. Estamos en la tierra llena de dolores y Dios está usando todo esto que está pasando el salmista y que padecemos a veces nosotros también en diferentes circunstancias, diferentes tipos de pruebas, ¿ya? Dios está procesando nuestra vida. Él quiere que nosotros nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en medio de la crisis? Porque acá el salmista está describiendo que sus persecutores o los que le persiguen, perdón, se han multiplicado a tal manera que ya él no se siente tranquilo, ha perdido la seguridad. Y hace una pregunta en esta versión de la que hemos leído en este Salmo 69. ¿Y he de pagar lo que no robé? Claro, está bien, estamos hablando acá de que él ante sus ojos no ha cometido absolutamente nada que tenga que ser motivo para que otros los persigan, pero a su vez, y en la honestidad que requiere una crisis, uno también puede preguntarse,
¿Habrá algo mal en mí que está provocando este tipo de prueba? ¿Habrá alguna situación que yo no estoy manejando bien en mi vida? ¿Algún pecado que he ocultado? Recién estaba mirando yo un salmo, a propósito, el Salmo 139, 23, donde el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Bueno, este paréntesis que hace acá el salmista cuando le dice justamente al Señor: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Por lo tanto, puede ser que allí también haya una disciplina del Señor. Una disciplina del Señor, y esta disciplina no tiene relación con un castigo, sino con una guía para poder ser cada día mejor. Mm. Imaginémonos por un momento que nunca tuviésemos ninguna prueba ni dificultad. Imaginémonos que todo lo que pidiéramos el Señor nos concediera. Y pedimos trabajo y nos dan el mejor trabajo. Y pedimos un cambio de auto y nos dan un auto lujoso. Y pedimos esto y aquello y todo va bien, todo es excelente, todo se nos responde favorablemente. ¿Qué provoca en un ser humano común y corriente como usted y como yo? ¿No es acaso que la vanidad, el orgullo se empieza a apoderar, la soberbia, la altanería, y muchas veces quienes en algún momento, en alguna etapa de su vida pero están arriba, están con todas las facilidades? El peligro de la vanidad es muy grande. El orgullo, las pruebas nos ayudan a recordarnos que somos simples seres humanos, a deponer nuestra altanería y a ser humildes como Jesucristo lo fue. Una de las características más relevantes de la humanidad de Cristo fue su inmensa humildad. Siendo rey, se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo hasta la muerte. Siendo el Señor, se postra para lavar los pies a los discípulos. Es decir, no tenía aires de grandeza, siendo el más grande de todos. Sin embargo, qué peligro es la soberbia, pastor, cuando las cosas marchan bien, cuando parece que tenemos muchas cosas resueltas, como que nos creemos algo. Cuando logramos algo, cuando alcanzamos metas, la vanidad es muy tentadora, nos seduce el orgullo. Efectivamente, estaba pensando en esto que mencionas del orgullo, porque todas estas pruebas, justamente una de las cosas que Dios está haciendo es que nosotros eliminemos el orgullo. ¿De qué manera? Siendo dependientes de Él. Era fácil para el Señor poner una camionada de maná y que la gente tomara lo que quisiera y llevarlo a su despensa, pero el Señor hizo que el maná cayera día tras día y no podían guardarlo hasta el otro día. Solamente había un día que podían recoger para dos. Pero eso hablaba de la dependencia que el Señor quería que su pueblo tuviera de Él, porque allí estaba la vida. Allí estaba. ¿Por qué? Porque no tener dificultades en esta vida es obviamente crecer en el orgullo, en la vanidad. Sí, básicamente, ¿por qué los creyentes a veces nos cuesta orar? Porque queremos nosotros manejar todas las cosas. Porque orar significa decirle al Señor que nos ayude, que nos abra caminos, que nos dé gracia. Claro, y nosotros ahí inmediatamente acusamos que no tenemos control. Pero qué bueno que Dios lo tenga y qué bueno que al nosotros exponerle en oración todo lo que el Señor puede hacer en medio de situaciones difíciles, estamos reconociendo que Él es soberano, reconociendo que Él es suficiente, reconociendo que nuestras vidas en Él van a tener el crecimiento, la madurez, va a dar el fruto que corresponde, pero al depender del Señor. Por eso Dios quiere procesarnos en el Getsemaní, quiere apretarnos para sacar aceite que sirva incluso para bendecir a otros. Es que nuestras experiencias van a servir, porque es verdad, no necesito yo haber sido fumador de marihuana, adicto a alguna sustancia, para poder orar por alguien que padece por esa adicción. Pero el testimonio de alguien que sí ha pasado por eso
es mucho más potente y decirle, sabes, yo estuve ahí, fui adicto y mira, el Señor me sacó. Hay momentos en que nuestras duras experiencias se transforman en una bendición para alentar a otros. No es que queramos pasar por cosas difíciles, es que las vamos a pasar de forma distinta, todos nosotros, pero hemos de pasar por situaciones adversas. Ahora, mira el corazón del salmista, porque él no quiere que otros sufran como él está sufriendo. Verso 6 dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Está hablando de cuidar y proteger a los que son temerosos de Dios. Si uno está pasando una dificultad, el corazón perverso quiere que otros lo pasen. Yo como lo estoy pasando, ojalá que todos pasen por lo que yo estoy viviendo. Mire qué diferente es el salmista. Señor, yo estoy pasándola muy mal, pero no permitas que otros sufran lo mismo que estoy pasando. Aún en el dolor, tiene misericordia el salmista, es decir, su corazón vemos que aunque está dolido, no se ha torcido para desear mal a su prójimo y sobre todo a los que confían en el Señor. Bueno, aquí en la meditación profunda del salmista vemos que él considera cosas tan importantes como los demás. Claro, porque nuestros actos no solamente pueden afectarnos a nosotros, afectan nuestro entorno. Muchos de los dolores que sufrimos a veces nosotros son el pecado de otros incluso. Que el Señor nos ayude en tales circunstancias a no ser nosotros los gestores del dolor de otro. Por eso la preocupación, quizás vemos acá en este verso 6, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Ahí el dolor, a pesar de lo profundo, no le hace perder la perspectiva de lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿ya? Y que lo que esté viviendo él, si es por causa justamente de un error y de un pecado, que esto no afecte a otros. Jesús dijo en un momento, ¿cierto?, que no pusiéramos piedra de tropiezo en otros, ¿ya? Eso es válido. Ahora, no sabemos exactamente qué es lo que pudiera haber pensado David que pudiera estar afectando a otros como consecuencia de un acto indebido de parte de él. Lo cierto es que cuando uno está viviendo una crisis es válido pensar también que lo que estoy viviendo no sea obviamente por un pecado, y una disciplina del Señor frente a un pecado, y que esto no cause un efecto nocivo en los otros. Por eso también nos cuidamos cada uno de nosotros, sabiendo de que nuestro testimonio es importante para que otros puedan ser edificados y no afectados. Verso número 7 dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Hemos escuchado testimonios no solo en el pasado, sino recientemente en otros lugares del mundo, en que las personas son conminadas a desistir de su fe. Si tú renuncias al cristianismo, si renuncias a Cristo, entonces te vas a salvar. Y hemos recibido informaciones y llegan algunas imágenes de lugares donde son perseguidos y los que no renuncian a su fe son muertos a causa de su amor al Señor. De eso está hablando acá el salmista, es que él ha mantenido su fe en el único Dios. Es que Baal no es Dios, es que Dagón no es Dios, es que Astarte no es una diosa, sino que hay un solo Dios sobre todos, y el salmista no ha renunciado a su fe, a su confianza, y eso le ha causado dolor, afrenta, tanto que confusión ha cubierto mi rostro. Hay momentos en que no entendemos las cosas y tenemos que ser muy honestos. Cuidado con creernos súper hombres de fe, que no lo somos. Hay momentos en que tenemos confusión, pastor. No siempre entendemos todo. Y esto también ya hablamos acerca de la humildad. Cuidado con transformarnos en orgullosos como que lo entendemos todo. Hay momentos en que no entendemos la voluntad del Señor. Efectivamente, y por amor al Señor, no significa que siempre las cosas van a parecer bien. Aquí el salmista dice que por amor de ti estoy sufriendo. A veces por la causa de Cristo vamos a sufrir, tenemos que aceptar ese hecho. El apóstol Pedro
justamente anuncia estos hechos. Ahí en su primera carta, en el capítulo 4, verso 19, de modo que los que sufren, según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus vidas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, los creyentes esparcidos allí, como comienza en esta primera carta, que están siendo perseguidos, están sufriendo por la causa de Cristo, pero el apóstol está diciendo que encomienden sus vidas. O sea, se sufre por la causa de Cristo. Y tenemos que aceptar este hecho, que por amor al Señor muchas veces vamos a recibir afrenta, burlas, bullying, vamos a recibir persecución, malas palabras, violencia física, ¿por qué no decirlo? ¿Estaremos dispuestos a vivir aquello? ¿Vamos a aceptar esos sufrimientos como los sufrimientos de Cristo para nuestra vida? Por lo demás, ¿no tenemos que participar también de ellos en lo que significa vivir para Cristo y vivir por el Evangelio? El salmista lo tenía claro. Oh Señor, dice, bien digo, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. Luego el verso 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto, mira, mi rostro, dice. Ya, claro, porque esos dolores a veces, como bien dices tú, quizás no lo entendemos, pero si es producto de nuestro amor a Dios, de nuestra fidelidad a Dios, tenemos que también dar lugar al gozo. Y dice la palabra justamente del mismo apóstol Pedro, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muchas veces tenemos una mirada solo localista o solo personalista. Soy yo el único pobrecito que está sufriendo. Y es verdad, en el momento del sufrimiento uno tiende a centrarse en uno mismo. Pero qué bueno es poder saber que no somos tan exclusivos. Hay otros hermanos que están pasando lo mismo o peor, y aunque no entienda toda la voluntad de lo que está, la voluntad de Dios, por qué lo permite, no entendemos todo. Inclusive, verso 8 se pone más complejo, ¿no? Extraño he sido para mis hermanos, desconocido para los hijos de mi madre. Es decir, hay momentos en que no me aceptan, y aquí comenzamos a ver que cuando sufrimos este tipo de cosas, nos empezamos a parecer un poquito, a escala, un poquito a Jesús. ¿No es acaso que Jesús, sus hermanos, no querían nada con él? ¿No creían en él? Es que bueno, también hay que ponerse las sandalias de los hermanos, ¿no? Y que le dijeran que su hermano era el Mesías, el Salvador del mundo, no era cosa fácil. Pero Jesús vivió esto, vivió persecución, vivió maltrato hasta la muerte, y sus hermanos lo tomaban por loco. Esto aparece en la Escritura. Pero el verso 9 es maravilloso, porque dice que a pesar de todas estas cosas, me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y la verdad que uno no ocupa la palabra denuestos, así que queda un poco pillo ahí con esta palabra. ¿Qué querrá decir, no? Pero los insultos de aquellos que te insultaban han caído sobre mí. Todo esto se cumplió perfectamente en la persona del Mesías Jesucristo. Es decir, y la palabra del celo de tu casa que lo consume, lo vivió Jesús. Por lo tanto, él, cuando vio que ocupaba la casa para comercio, el celo de su casa también vino sobre él. Estamos hablando de que cuando sufrimos haciendo el bien, cuando pasamos por cosas que no entendemos y seguimos manteniendo nuestra integridad, nos parecemos un poquito a nuestro Señor. Qué interesante que a pesar del dolor uno no pierda la integridad, porque a veces el dolor para algunos puede ser una ocasión de rebelarse contra Dios y volcarse a una serie de pecados. Sin embargo, vemos que acá el salmista está guardando la integridad, y qué bueno que lleguemos a este punto de este versículo particularmente, porque aquí tenemos que entender que este salmo tiene matices mesiánicos muy importantes y que tienen que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. El celo de tu casa, dice él, me consume. O sea, arde él por el celo, por lo que significa Dios para su vida. Qué bueno es que nosotros, a pesar del dolor, mantengamos este celo. Que el dolor no es licencia para pecar.
El dolor es licencia, o más bien, el dolor es una oportunidad para que nos encomendemos al Señor, como dice el apóstol Pedro, sin transar lo que Dios ha hecho hasta este momento, sin pensar que el alivio para mi dolor tiene que ser un pecado determinado, oculto por ahí, o una licencia de cualquier otro tipo, porque eso lo que hace es echar a perder el perfume, ¿ya? Una mosca echa a perder el perfume, decía el proverbista. Entonces no tenemos nosotros que dar lugar al pecado para aliviar nuestra alma, al contrario, que sea una oportunidad, el dolor, perdón, que sea una oportunidad para seguir desarrollando celo del Señor. Y si alguno ha sido vituperado, si alguien ha sido insultado por causa del Evangelio, siéntase privilegiado cuando es por causa del Evangelio. Romanos 15:3, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dice las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultaban, oh Dios, han caído sobre mí, refiriéndose al Salmo 69, es decir, salmos proféticos que cuando sufrimos haciendo el bien nos parecemos al Señor. Verso 10 al 12 para finalizar. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Es decir, por más que uno pueda comportarse lo más cristianamente, no faltará quien te juzgará mal. E incluso personas que uno daba por sentado que eran amigos, de repente no te van a comprender. Cuando alguien se empieza a consagrar, no faltan los amigos que van a decir, no, ya está exagerando. Incluso cuando alguien conoce a Cristo y empieza a ir los domingos a la casa del Señor y ya no va al fútbol, ya no va a otras actividades, dice, no, ya lo perdimos. ¿Por qué? Porque los intereses del mundo son totalmente diferentes a los intereses de un cristiano. Nos hace enemigos del mundo. Por lo tanto, hay momentos en que por más que tú busques al Señor, hay quienes igual te juzgarán. Así es muy interesante cómo estamos concluyendo esta primera parte de este salmo, que es más extenso, salmo mesiánico, por el hecho de que habla de cómo está viviendo el dolor. Es muy gráfico aquí el salmista para decir qué es lo que está viviendo con respecto a las circunstancias. Puse además cilicio por mi vestido, que es muy gráfico. Sabemos que los judíos para momentos de gran tristeza usaban ciertas ropas para mantenerse justamente, y no solamente que fuera un dolor emocional, sino físico, porque ellos querían prácticamente sufrir lo que tenían que sufrir en el momento, ¿ya? Y uno de los sufrimientos que ve también acá el salmista es cómo los líderes, los cabezas de Israel se reunían en las puertas, que era un lugar privilegiado para ellos para hacer ciertas transacciones o resolver ciertas situaciones o hablar de ciertas cosas que estaban pasando en el pueblo, en la nación. Usaban justamente las entradas de la ciudad, puertas allí donde ellos resolvían estos dilemas. Pero allí hablaban de David, o allí hablaban del salmista, ¿ya? De lo que estaba viviendo, haciendo todo tipo de conjeturas y muchas veces falseando la realidad. Allí también dice que habían en la ciudad bebedores que hacían canción de David y de sus lamentos. ¿Qué cuadro más difícil para alguien, ¿no? Cuando estás en boca de las personas, injuriando ellos a uno, o cuando uno escucha una canción que han usado tu lamento, tu tristeza o tu nombre para seguir saheriendo tu vida. El enemigo es muy astuto para hacer que una vida que está siendo procesada por el Señor se sienta lo más miserable posible. Pero recuerde, el salmista comenzó diciendo, sálvame, oh Dios. Por cierto que el Señor le salvará. Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es. Independiente de las circunstancias que estés pasando, los dolores que estés experimentando, mantén tu fe, tu integridad, ama a tu Señor en medio del dolor, y el Señor conoce los tiempos y esperamos que más pronto que tarde
puedas salir, el Señor te haga salir de esa circunstancia. Muchas gracias, pastor, por compartir esta palabra que a todos nos debe interesar, porque es parte de nuestra experiencia vital también las dificultades. Un abrazo, pastor, que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Muchas gracias por la sintonía.